educación, trabajo, ocio y jubilación. Como punto de partida hablaremos de Jimmy Carter, fue uno de los presidentes más importantes en Estados Unidos del siglo XX. Sin embargo, transcurrida poco más de una década que había dejado el cargo, se convirtió en el expresidente más activo y admirado en la historia estadounidense moderna. En 1980 se retiró de la vida política, desde entonces es profesor de la Emory University y presta servicios como diácono y profesor en la escuela dominical de una iglesia bautista. Ayuda también a construir casas para familias de bajos recursos a través del Habitat for Humanity. El retiro forzado de Jimmy recibió una gran publicidad. Pocos adultos tienen los recursos y oportunidades de un expresidente, pero Carter está lejos de ser el único en utilizar productivamente sus años de retiro. Es uno de los muchos adultos mayores cuyo activismo en la edad tardía los conduce a una perspectiva sobre cómo pueden estructurarse la vida a través de la adultez. La estructura típica de la vida en las sociedades industrializadas se diferencia por edades. El papel se basa en la edad. El papel principal de los jóvenes es el de ser estudiantes. Los adultos jóvenes y las personas en la adultez media son predominantemente trabajadores. Los ancianos organizan sus vidas en torno a la jubilación y el ocio. Los papeles diferenciados por edades son un vestigio de una época antigua, cuando la vida era más corta y las instituciones sociales menos diversas. El resultado es un atraso estructural. La cantidad de ancianos que es capaz de contribuir con la sociedad está creciendo, pero las oportunidades para emplear y recompensar sus habilidades son inadecuadas. Además, al dedicarse solo a un aspecto de la vida, la persona no disfruta cada periodo de la vida tanto como podría y no se prepara adecuadamente para la siguiente fase. Por ejemplo, al centrarse en el trabajo, los adultos pueden olvidar cómo jugar, entonces se retiran y es posible que no sepan qué hacer con un abundante tiempo de ocio. Educación. Uno de los últimos dibujos del artista español Francisco de Goya, hecho durante sus 80 años, es un bosquejo de un anciano que anda con dificultad con una muleta y un bastón. En el dibujo, Goya escribió: aún aprendo. Aunque la educación formal tradicionalmente termina en la adultez joven, las personas continúan aprendiendo en la escuela de la vida. Y en la actualidad, más y más adultos de todas las edades se integran a programas educativos para obtener grados, aprender nuevas habilidades y seguir intereses, mejorando así su alfabetización o perseverar con retos y oportunidades del mundo laboral, o simplemente porque disfrutan aprender. Universidad y estudios superiores. En la actualidad, más personas obtienen títulos universitarios que en el pasado, específicamente más mujeres. De los adultos jóvenes de 25 a 29 años en el 2003, 28% completó el bachillerato. Las tasas de conclusión de los estudios universitarios para mujeres en dicho grupo de edad superaron a la de los varones jóvenes, 32% y 27% respectivamente. Alrededor de 58% de todos los títulos obtenidos para el ciclo escolar 2001-2002 se otorgaron a mujeres. Estas obtuvieron más títulos, tanto en carreras técnicas y universitarias como en maestrías. Aunque los varones también obtienen más títulos doctorales, 53%, y profesionales, 52%, el porcentaje de mujeres que se hicieron de dichos grados fue mayor que en años anteriores. La inscripción a licenciaturas alcanzó el 14.3 millones en el 2002, casi el doble que en 1970. Este aumento se dio a la par de la disminución en la proporción de estudiantes tradicionales, quienes se inscriben tiempo completo después del bachillerato, trabajan medio tiempo o nada en absoluto y dependen financieramente de sus padres. Aquellos representan ahora solo el 27% de los estudiantes de licenciatura. Por otra parte, 44% de los estudiantes de licenciatura se inscriben en escuelas donde el tiempo de los estudios es de 2 años y el 39% lo hacen en las que ofrecen un tiempo parcial de estudio. Los estudiantes no tradicionales, en contraste, representan una
creciente proporción del cuerpo estudiantil en la educación posterior a la secundaria. Entre los estudiantes de licenciatura, 43% cuentan con 24 años o más y 56% son mujeres. Además, 27% tiene personas a cargo que son dependientes de ellos, 13% son padres solteros y 80% poseen empleos, de los cuales el 39% son de tiempo completo. Los estudiantes no tradicionales incluyen mujeres casadas o divorciadas que necesitan aumentar sus ingresos o aquellos cuyos hijos ya partieron del hogar y que buscan hacer estudios universitarios en ese punto de la vida, y mujeres que luchan por ser independientes y mantenerse solas. Muchas universidades facilitan a los estudiantes faltar a clase o ganar créditos por estudio o trabajo, y algunas buscan de manera activa estudiantes maduros que hayan abandonado sus estudios en el pasado. Las universidades también intentan adaptarse a las necesidades prácticas de los estudiantes de edad no tradicional a través de la inscripción de tiempo parcial, clases sabatinas y nocturnas, el estudio independiente, apoyo financiero, cursos de costo gratuito o reducido y educación a distancia a través de computadoras. Los adultos que eligen regresar a la escuela están enormemente motivados, aportan su individualidad y experiencia de vida a la clase. Las tasas de participación de mujeres pertenecientes a la minoría crecieron más rápidamente en 1990 que las tasas para hombres afroamericanos, blancos e hispanos. Sin embargo, el porcentaje de la población minoritaria con grados universitarios todavía va a la saga de la de los blancos. Estas estadísticas son relevantes porque la educación es una llave para obtener empleo, en especial en el mercado laboral actual, rápidamente cambiante. Las personas con menores niveles de educación tienen más probabilidad de estar desempleadas que quienes ostentan mayores niveles de logro educativo. Sin embargo, los hombres continúan ganando más que las mujeres en cada nivel de educación. Los varones con grados profesionales como médicos o abogados ganarán aproximadamente $2 millones más que las mujeres con grados equivalentes durante sus vidas. Aprendizaje durante toda la vida. Qian, un brillante estudiante que caminaba a sus clases de atención a la salud y poesía china antigua, participó en una carrera de 4 kilómetros. Es posible que esto no parezca raro, hasta que entenderás que Qian tiene 102 años de edad, uno de los miles de estudiantes en la red china de universidades para ancianos. Desde la década de 1980 se han fundado más de 800 de estas escuelas, lo que muestra el compromiso de China con su población anciana y la voluntad y habilidad de los adultos mayores por aprender todo, desde lectura, escritura básica y hasta materias esotéricas. Los programas educativos diseñados específicamente para adultos mayores se encuentran en auge en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el Der Hostel es una red internacional de aproximadamente 1.600 instituciones educativas y culturales en más de 90 países, que ofrecen cada año casi 10.000 programas recreativos y educativos de bajo costo sin créditos. Estos programas combinan actividades de aprendizaje y ocio para adultos de 55 años y más, y están diseñados para impulsar el aprendizaje como una búsqueda de toda la vida. La investigación realizada en este lugar señaló que la satisfacción con la experiencia del aprendizaje no tiene relación con la edad. Este hallazgo apoya el propósito de la organización, proporciona enfoques innovadores al aprendizaje durante toda la vida, bajo el supuesto de que compartir nuevas ideas, retos y experiencias tiene recompensas en todas las épocas de la vida. Desde 1949, cuando se estableció la ley referente al aprendizaje durante toda la vida, el gobierno de Japón fomenta oficialmente el aprendizaje, asumiéndolo como un proceso. Se establecieron centros educativos comunitarios adultos y se proporcionaron subsidios financieros gubernamentales para alentar la educación y el aprendizaje durante toda la vida.
Para estimular la actualización de habilidades laborales, las compañías japonesas suelen pagar cursos y ofrecer incentivos económicos a los empleados que obtengan certificados o diplomas en una amplia variedad de materias. Actualmente, en Estados Unidos, los ancianos tienen mayor nivel educativo que sus predecesores y esta tendencia continuará conforme envejezcan las cohortes más jóvenes. 90% de la fuerza laboral civil empleada tiene diplomas de bachillerato. Cuando se excluyó a los estudiantes universitarios en edad tradicional de 15 a 24 años, la participación de las personas en los programas de educación adulta aumentó de 34% en 1991 a 47% en 2001. Más de la mitad de los participantes se involucró en el aprendizaje al utilizar alguna forma de tecnología, como computadoras, conferencias por computadora e instrucción basada en programas de Internet. Las tasas más altas de participación en educación adulta se observaron en mujeres blancas de las islas de Asia y del Pacífico y en quienes tuvieron niveles más altos de logro educativo. ¿Por qué los adultos maduros van a la escuela? Una revisión de la literatura Willis, 1985, identificó 5 metas para contestar lo anterior. Primero, para adquirir conocimientos y habilidades que les permitan adaptarse y mantenerse al día con los nuevos desarrollos en sus campos de trabajo, para obtener un ascenso profesional o conseguir las herramientas necesarias para abrir un negocio propio. Segundo, para capacitarse para nuevas ocupaciones cuando las antiguas se vuelvan obsoletas o sus necesidades e intereses cambian. Tercero, para comprender y enfrentar los cambios tecnológicos y culturales como el uso de las computadoras. Los ancianos con frecuencia quieren platicar con sus hijos y nietos que poseen una cultura computacional para enviar y recibir correos electrónicos o explorar el Internet. Cuarto, para comprender sus propios procesos de envejecimiento, en particular los cambios en la memoria y otros aspectos de la cognición, y para aprender estrategias que les permitan sacar provecho de sus habilidades. Quinto, para desarrollar nuevos y satisfactorios papeles de retiro y ocio, por ejemplo, estudiar un idioma para viajar al exterior. Trabajo y ocio. Términos. Empleo. Puede ser cualquier actividad que se realice por una paga. También se refiere a ser empleado por alguna organización, en lugar de manejar un negocio propio, y este puede ser temporal o transitorio. Ocupación. Se refiere a un campo de trabajo o medio de sustento regular y relativamente permanente. Vocación. Se refiere a un campo elegido por gusto. Profesión es una ocupación o vocación que requiere formación universitaria o posgrado. Ocio hace referencia al uso del tiempo libre. Las actividades de ocio por lo general no tienen una compensación monetaria. Carrera es una ruta de logro de desarrollo que, si sigue su curso natural, puede llegar a ser la hora de su vida. Trabajo y ocio. El trabajo que el adulto realice es central para definir quiénes son y se entrelaza con todos los aspectos del desarrollo. Factores intelectuales, físicos, sociales, emocionales afectan el trabajo. Esto puede afectar o influir todos los aspectos de la vida. Elección vocacional y desarrollo de la carrera. Parsons. Rasgos, habilidades e intereses. Frank Parsons desarrolló un método para relacionar a los individuos con sus carreras adecuadas con base a sus rasgos de personalidad y habilidades. Este hace una valoración de los logros pasados, las habilidades, las destrezas actuales, las actitudinales y el potencial para desarrollar nuevas habilidades, el trabajo y los intereses generales. Toda esta información se utiliza para identificar los tipos específicos de tareas para las que una persona es la adecuada. Uno de los instrumentos para evaluar la orientación vocacional es el inventario de intereses Strong. Holland, tipos de personalidad y vocación. John Holland relacionó 6 tipos de personalidad que son investigadora, social, realista, artística, convencional y empresarial.
De acuerdo con la teoría de Holland, las personas con personalidades predominantemente investigadoras se convierten en científicos o detectives. Las personas con tipo de personalidad social pueden elegir ocupaciones relacionadas con la salud mental o la enseñanza. Las personas realistas pueden ser mecánicos o electricistas. Las personas artísticas se convierten en artistas o músicos. Las personas con personalidad convencional se pueden enfocar en la contabilidad o la banca, y las personas emprendedoras se dedican a los negocios o la administración. También esta teoría nos indica que la satisfacción laboral es mayor cuando un tipo de personalidad coincide con un ambiente laboral. Esta teoría ha tenido una gran influencia en cuanto a la elección vocacional, pero tiene varios limitantes. Primero, algunos empleos requieren una mezcla de diferentes rasgos y habilidades. Segundo, la teoría no tiene en cuenta los aspectos como los ambientales o culturales que limitan o influyen a la elección de una carrera. En cuanto al género, aún hay estereotipos y roles laborales en cuanto a las carreras. Super. Etapas en la planeación y el desarrollo de la carrera. Donald Super plantea 8 etapas de exploración y desarrollo de la carrera, desde la pubertad hasta la adultez, que evolucionaron junto con la maduración y el autoconcepto de la persona. Las etapas son las siguientes. Etapa de cristalización. Esta etapa ocurre durante la adolescencia temprana. Aquí la persona solamente tiene ideas generales acerca de una carrera, ya que la persona se encuentra en una etapa que, de acuerdo a la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, donde hay una confusión de identidad, pero conforme los jóvenes comienzan a formar su yo, generan un concepto de ocupación que va a ser una característica definitoria del yo. Etapa de especificación. Esta ocurre en la adolescencia tardía. Los jóvenes aprenden más acerca de las ocupaciones y lo que ocurre en el lugar del trabajo. Se comienza a enfocar en rutas específicas de carreras y reconocen que elegir una vocación requiere abandonar otras posibilidades. Etapa de implementación. Comienza a principios de los 20 años. Se comienza a desempeñar en uno o más empleos, en un nivel inicial o entrenamiento profesional, y es posible que al estar frente a frente con el mundo del trabajo se modifique la elección de la carrera. Etapa de establecimiento. Comienza a mediados de los 20 años. Acá ya se ha hecho un compromiso con una carrera específica y ahora ven el trabajo como una parte propia del autoconcepto. Y durante la experiencia obtenida en la etapa de establecimiento, los adultos a mediados de los 30 años evolucionan hasta la etapa de consolidación, donde se lucha para acceder a los campos laborales tan rápido como sea posible. Y hacia la adultez media, las metas relacionadas con la elección de la carrera se han alcanzado o se ven imposibles de alcanzar. Ya en la etapa de mantenimiento, que comienza a mediados de los 40 años, la persona en la adultez media se enfoca en mantener en vez de adquirir prestigio, autoridad y responsabilidad. Las personas disminuyen su cargo laboral conforme van entrando en la etapa de desaceleración, que se da a finales de los 50 años, que es cuando enfrentan la necesidad de retirarse en un futuro cercano y se comienza a distanciar poco a poco de su trabajo, tanto física como emocionalmente. Y finalmente está la etapa de retiro, que comienza a los 65 años y ocurre la separación formal del empleo y se requiere de ajustes para carecer de una carrera como una característica definitoria del yo. Para concluir con la teoría de Super, este considera que las decisiones de una carrera están basadas en una comprensión racional y realista del yo y del mundo laboral.
Cambios en los patrones ocupacionales. Conforme han aumentado los cambios en el mercado laboral, que incluyen la pérdida de empleos en las fábricas y hay un desplazamiento hacia los servicios y el trabajo basado en conocimientos específicos y la tendencia de las organizaciones donde ya no están estructuradas de una manera piramidal, sino más horizontal y simplificada a través de reducción y reestructuración de los empleos. En la adultez media y los ancianos pueden enfrentarse a la pérdida del empleo, el estancamiento laboral y el hecho de que sus habilidades se hagan cada vez más obsoletas. Género en el centro de trabajo. El aumento en el empleo femenino es un fenómeno global. Una vida más larga implica que ya las mujeres no pasen la mayor parte de su vida adulta criando niños. La tendencia tanto al matrimonio y a la crianza de los niños son tardías, así como a formar familias pequeñas, tener horarios flexibles y el hecho de que tanto los hombres como las mujeres trabajen. Ha posibilitado a las mujeres en algunos países a tener empleos de oficina, ventas y servicios, especialmente durante los años de crianza de sus hijos. Las leyes que regulan la equidad de oportunidades de empleos se diseñan para dar a ambos sexos los mismos derechos en contratación, paga, promoción, pero la realidad todavía está lejos de tal ideal. Minorías en el centro de trabajo. La tasa de empleo y el salario de los afroamericanos disminuyeron en comparación a los blancos, a pesar de que se han dado grandes pasos desde el año 1940 hasta ahora. Aproximadamente el 80% de las dos razas terminan el bachillerato, pero solo a la universidad asisten más blancos y obtienen empleos mejores pagados. La edad y el desempeño laboral. El ausentismo. Los trabajadores jóvenes faltan al trabajo por razones fácilmente evitables, como lo son, por ejemplo, un menor nivel de compromiso, mientras los ancianos faltan por motivos ineludibles como quebrantos de salud. En cuanto a la experiencia laboral, los ancianos hacen mejor su trabajo. Esto se debe a que han estado durante más tiempo en su lugar de trabajo y es posible que estas personas hayan cambiado menos de empleo que las personas jóvenes. En cuanto al desempeño de actividades, los jóvenes tienen mayor eficiencia y aprendizaje más rápido. También tienen mayor capacidad para moverse o desplazarse hacia sus tareas. Pero hay que tener en cuenta que muchos ancianos no solo tienen experiencia, sino que son confiables, leales y respetuosos, y es posible que un empleo que dependa de un juicio maduro pueda ser mejor manejado por un adulto mayor que por una persona joven. Cada individuo, sin importar su edad, debe evaluarse con base a sus propios méritos, habilidades, destrezas y motivaciones, y no a partir de las características o estereotipos de grupos de edades particulares en las que se asocien. Estrés laboral. Los japoneses tienen una palabra para llamar al estrés laboral, karosbi, que significa muerte por exceso de trabajo. Esto debido a que un 47% de los japoneses tenían miedo a trabajar hasta morir. El estrés laboral se ha convertido en una epidemia global. Esto ha causado que suban las enfermedades y lesiones relacionadas con el estrés laboral y producen un aumento de demandas por compensación de trabajadores, gastos médicos, seguros a la salud, ausentismo y pérdida de productividad. Las condiciones que influyen al estrés laboral son la interacción entre el trabajador y el ambiente ocupacional, situaciones de estrés, sobrecarga de trabajo y aparte las responsabilidades domésticas, los conflictos interpersonales y el sentido de tiempo o esfuerzo perdido. Y en muchos casos se presenta violencia por miedo a la incertidumbre,
a una percepción de injusticia o a abuso de autoridad y abuso sexual, también presiones psicológicas. Este estrés puede producir un síndrome de agotamiento que involucra agotamiento emocional, sentido de incapacidad y sensación de desamparo y pérdida de control. Es una respuesta de estrés acumulado y tiene síntomas físicos como fatiga, insomnio, dolores de cabeza, resfriados, trastornos estomacales, abusos de alcohol y drogas y problemas para llevarse bien con la gente. Esto también puede llegar hasta la depresión. Desempleo. El desempleo está ligado con enfermedades físicas y mentales, problemas conyugales y familiares. El estrés no proviene solo de la pérdida del ingreso o dificultades financieras, sino también a la pérdida del autoconcepto de los trabajadores que definen su identidad a partir del trabajo, los hombres que ponen su hombría en el ser el soporte de la familia y las personas que establecen su validación en términos del valor monetario que representa su trabajo. Aquí están perdiendo más que su trabajo, están perdiendo una parte de ellos mismos y de su autoestima. Y quienes enfrentan mejor el desempleo tienen ahorros o recursos por parte de otros miembros de la familia y en vez de culparse por la pérdida del empleo, miran la situación más objetivamente como un reto para crecer y desarrollarse emocional y profesionalmente. Trabajo, ocio y desarrollo intelectual. Tenemos una sociedad en la que el trabajo juega un rol muy importante en la vida de las personas y el dominio de tareas complejas en el trabajo da a las personas confianza en sus habilidades para manejar y resolver problemas. Hay una relación entre trabajo y ocio, ya que el aprendizaje se desplaza del uno al otro con factores de personalidad que afectan a ambos y aquí nos presentan diferentes hipótesis de esta relación. Hipótesis de compensación. Las actividades de ocio compensan lo que ofrece el trabajo. Se refiere a las personas que tienen un trabajo monótono y buscan actividades de ocio estimulantes. Hipótesis de provisión. El trabajo promueve o restringe ciertos tipos de actividades de ocios al proporcionar o reducir recursos de tiempo, energía y dinero. Hipótesis de segmentación. El trabajo y el ocio son independientes. Las relaciones que se hace en una área no tienen relación con la otra. Al parecer, el trabajo y el ocio para algunos adultos son las dos caras de la misma moneda, ya que el tipo de trabajo que realice una persona influye en cómo aprovecha su tiempo libre después del retiro. Jubilación y otras opciones para la vejez. La jubilación o retiro es una idea relativamente nueva. Se instauró en muchos países industrializados durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero en los países menos desarrollados, la mayoría de las personas todavía trabajan hasta que ya no son físicamente capaces. ¿Cómo ha cambiado la jubilación? Una breve historia del retiro en Estados Unidos ilustra la evolución continua de esta transición de vida. A lo largo del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la jubilación era poco común. Los ancianos eran valorados por su experiencia y sabiduría, y el retiro forzado habría sido contrario a la ideología social de la época. El surgimiento de la jubilación a finales del siglo XIX estuvo influenciado por el ascenso de los sindicatos, que buscaron privilegios para los trabajadores con base en su antigüedad. La respuesta de la gerencia fue que los trabajadores ancianos eran menos capaces y más costosos. Las ideas imperantes acerca de los ancianos como gente acabada e inútil reforzó las políticas que suponían que estos eran incompetentes para el trabajo. La jubilación obligatoria se convirtió en un mecanismo para desplazar a trabajadores ancianos y proporcionar oportunidades laborales a empleados más jóvenes. Los trabajadores que se jubilaban obligatoriamente tenían pocas esperanzas de contar con otro empleo. La depresión económica de los años 30 impulsó un sistema de seguridad social, planes de pensión,
patrocinados por las compañías que los sindicatos habían negociado. Abrieron la puerta a la jubilación a la edad de los 65 años. La jubilación, como muchos otros aspectos del desarrollo adulto, se ha vuelto mucho más complicada. De 1967 a 1986, las leyes estadounidenses contra discriminación por edad en el empleo eliminaron la jubilación obligatoria. En 1986 se suprimió toda jubilación obligatoria, con excepciones específicas para pilotos de aerolíneas, controladores de tráfico aéreo y oficiales de seguridad. Con la prohibición de la jubilación obligatoria como una forma de discriminación por edad, los adultos tienen muchas más opciones, entre ellas la jubilación temprana, el retiro de una carrera para iniciar otra, el trabajo de tiempo parcial para mantenerse ocupados o complementar ingresos, ingresar a la escuela, hacer trabajo voluntario, seguir otros intereses o no jubilarse en absoluto. Jubilarse o no jubilarse. En la actualidad existen muchos tipos de roles para continuar trabajando en la vejez. Nunca me jubilaré, escribió el comediante George Burns a los 87 años de edad. Creo firmemente que debe seguir trabajando tanto como se pueda. Burns, quien todavía actuaba a finales de sus 90 años, forma parte del considerable número de ancianos triunfadores que mantienen sus mentes y cuerpos activos haciendo el trabajo que aman. Financiamiento para la jubilación. ¿Por qué las personas se jubilan? Por la seguridad social, ahorros, edad específica, razones familiares, deterioro de la salud, presión del empleador. Algunos países desarrollados otorgan pensiones para todos los ciudadanos como asunto de derechos humanos. Pensiones sustentadas por recaudación de impuestos u otros dispositivos, fondos manejados por el gobierno, planes de ahorro financiados por el empleador y el empleado. Se dan de manera combinada. En Estados Unidos muchos trabajadores pueden retirarse y vivir de manera relativamente cómoda. Con frecuencia, una mayoría de la población informal y rural quedan por fuera de estos sistemas. Preparación para la jubilación. Ser útil es esencial para mi sentido de quién soy, dice una bibliotecaria que se deslizó en la jubilación y tuvo sentimientos mixtos acerca de la decisión. Mi empleo me dio estructura de vida. Alrededor de este giró todo lo demás. La jubilación es una transición importante. La preparación puede ser una clave para hacer dicha transición exitosa y gratificante. De manera ideal, la planeación de la jubilación debe comenzar en la adultez media. ¿Qué también planean su jubilación las personas en la adultez media? En una de las primeras encuestas de personas de 45 a 59 años de edad, 4 de cada 10 entrevistados reportó haber ahorrado muy poco o nada en absoluto para la jubilación. Y 2 de cada 3 esperaba tener serios problemas para vivir con sus ingresos de jubilación. La planeación para la jubilación debe incluir no solo provisiones para necesidades financieras, sino también estructuración de vida para hacerla disfrutable y productiva, anticipar problemas físicos y emocionales. ¿Cómo usan su tiempo los jubilados? La ética de trabajo con la que muchas personas han vivido a lo largo de su vida adulta puede traducirse en lo que se llama ética de ocupación, una necesidad de mantenerse ocupado y activo de modo que no parezca o se sienta holgazanes o inútiles. Por tanto, un estudio encontró que los jubilados más satisfechos son personas con buena condición física, que usan sus habilidades en trabajo pagado, voluntariado y actividades de ocio. ¿Cómo la jubilación afecta al bienestar? No es de sorprender que los jubilados que tienen una seguridad financiera y se sienten mejor sean más felices en su retiro que quienes pierden sus ingresos y no se sienten suficientemente bien como para disfrutar su tiempo de ocio. Un miedo común es que la jubilación pueda erosionar la seguridad financiera y la salud, así como los contactos sociales de apoyo. Condiciones de pobreza en la jubilación. Las mujeres ancianas son más propensas a vivir en pobreza. Las personas que viven solas o con personas a las que no les une ningún parentesco, los ancianos afroamericanos e hispanos. El dinero y la salud son las principales preocupaciones de los jubilados y el costo de la atención a la salud de largo plazo es una de las preocupaciones más significativas de todas. Para aliviar el riesgo de pobreza que resulta de una enfermedad crónica, muchas personas creen que hay necesidad de un programa de seguridad de autoapoyo patrocinado por el gobierno. Ese ha sido un tema constante durante toda una década. Salud física y mental. La jubilación por lo general tiene influencia en la salud física y mental. Los jubilados tienen más probabilidades que los trabajadores de reportar depresión, comportamiento obsesivo, compulsivo y síntomas físicos sin causa orgánica. También es posible que el motivo de jubilación sea ya presentar los síntomas anteriores. Un estudio
que observó directamente los efectos de la jubilación voluntaria frente a la involuntaria, encontró que, al menos para las personas de 65 años y más, quienes tienen control sobre la decisión, se encontraban más satisfechos con sus vidas y presentaron menos deterioro cognitivo que quienes no lo tuvieron. Apoyo social. Para la mayoría de los adultos, el trabajo es una conveniente fuente de contacto social y el contacto social puede ser una relevante fuente de apoyo, en especial conforme a la gente envejece. La pérdida de estos contactos extensos y regulares, como lo son los compañeros de trabajo, que también pueden ser amigos y confidentes, afecta el bienestar de las personas después de la jubilación. Dos explicaciones de desarrollo del ciclo de vida para este fenómeno son la teoría del convoy por Robert Kahn y Tony Antonowski y la teoría de selectividad de Laura Carstensen. Autoconcepto en la jubilación. Muchos factores influyen en el autoconcepto de una persona en la jubilación. Algunos de ellos son la comprensión del cambio y la conciencia del pasado del tiempo, cómo se percibe el cambio en los demás y en uno mismo, y cómo se considera y entiende las implicaciones del tiempo futuro son aspectos principales de la integración cognitiva. Primero, sobreviene la comprensión del yo pasado y los valores, preferencias y deseos que se basan en el ayer. Para ello es necesaria la comprensión del cambio, control sobre la vida personal y la introspección personal. ¿Cómo afecta la jubilación a la sociedad? En el sentido en el que se debe dar apoyo a la creciente población de ancianos, lo que significa disminuir el apoyo a la población más joven. Si los trabajos domésticos se incluyeran en la productividad nacional, el Producto Mundial se elevaría.